Predicación expositiva, homilética y exégesis bíblica. Primero que lo que debemos decir a manera de introducción, que la predicación expositiva no es simplemente un método entre varios métodos homiléticos. Es el método por excelencia del ministerio cristiano fiel, porque parte de una convicción teológica irreductible. ¿Y cuál es esa lógica, esa convicción teológica? Que la palabra de Dios tiene autoridad inherente, suficiente y absoluta sobre la vida de la iglesia. Lo veíamos en la primera sección hace unos 3 sábados atrás. Por lo tanto, el predicador no llega al texto para extraer una idea que le sirva a su agenda. Llega como un embajador que recibe órdenes de su soberano y las transmite sin filtros ni adornos personales. En la predicación expositiva se habla de un contexto histórico, o mejor dicho, veamos un poquito de dónde nace la predicación expositiva para que le podamos dar un sustento teológico o un sustento bíblico. Fíjense que desde Esdras, ahí en Nehemías capítulo 8, pasando por los reformadores del siglo XVI, especialmente Juan Calvino, quien predicó expositivamente capítulo por capítulo a través del libro entero de la Biblia. La predicación expositiva ha sido el alma de los avivamientos genuinos, ¿cierto? ¿Cómo no recordar al doctor Martin Lloyd Jones, Charles Spurgeon, John Stott, entre otros predicadores? De hoy en día tenemos a Sugel Michelin, ¿cierto? Grandes predicadores expositivos. Y en el siglo XXI tenemos, como decía, a John MacArthur, a Sinclair Ferguson. Han definido este modelo como el único que permite a las escrituras, escuchen bien, hablar con su propio peso y en su propia voz. Es más, se han escrito un montón de libros sobre predicación expositiva. Es porque los grandes expositores han entendido que esta forma de sumergirse en el texto y de extraerlo y predicarlo es la forma en que está establecido en las escrituras. Veamos qué no es predicación expositiva. Bueno, no es una clase universitaria de la Biblia con datos académicos fríos. No es que el predicador se pare y empieza a dar datos bíblicos frías, sin sentido, sin espíritu, sin fuerza. Tampoco no es un devocional inspiracional centrado en emociones, pero tampoco es un comentario corrido del texto sin aplicación congregacional. Yo puedo hablar del contexto histórico del pasaje, puedo hablar del contexto social del pasaje, puedo decir que el autor escribió a tal iglesia porque en tal iglesia, que era una iglesia del mundo grecorromano, y puedo hablar un montón de cosas, pero si yo no aplico todo lo que dice el texto a la iglesia, eso no es predicación expositiva. Tampoco es un moralismo disfrazado de exégesis. Ahora, ¿qué es entonces predicación expositiva? Es el acto por el cual el predicador, habiendo sometido su mente al rigor del estudio textual, su corazón a la transformación del espíritu y su boca al control de la palabra, proclama el mensaje que ese texto en particular, en ese contexto, en ese momento del canon, quiere decir. El sermón expositivo es el texto explicado, ilustrado y aplicado con fidelidad al propósito original del autor divino humano. Por ejemplo, el ancla de la predicación expositiva la podemos encontrar en 2 Timoteo capítulo 4, verso 2. Predica la palabra, dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, dice Pablo, corrige, reprende y anima con mucha paciencia y cuidado al enseñar.
podríamos hacer un exégesis de cada uno de estos verbos que están aquí y nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría están en modo imperativo. Es una orden, que predique la palabra, que persistas en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia y cuidado al enseñar. Por lo tanto, para el predicador, su autoridad en el púlpito no nace de su educación teológica, ni tampoco de su carisma ni de su experiencia pastoral. La autoridad en el púlpito nace exclusivamente de su fidelidad al texto. El día que el texto deja de controlar el sermón, escúcheme bien, el día que el texto deje de controlar el sermón deja de ser palabra de Dios y se convierte en opiniones humanas. Eso es lo que vemos en muchísimas iglesias, sobre todo en las iglesias pentecostales, donde el predicador abre la Biblia y es más, podríamos exagerar, que la abre en cualquier lado sin ni siquiera el más mínimo respeto a ella, la abre y empieza a buscar con el dedo qué pasaje leer. Y después que leyó el pasaje, cierra la Biblia y dice osadamente, vamos a hablar lo que el Espíritu Santo quiere hablar hoy día a la iglesia. Eso no es predicación, eso no es el ideal de Dios para el predicador. Ese es una burla, ese es un ultraje a la verdad, eso no alimenta a la congregación, lo que hace simplemente es llevar mi idea, mis ideas a la congregación y no la idea de Dios a través del predicador. La segunda lámina, el desafío. Bueno, la lámina plantea tres diagnósticos devastadores sobre el estado de la predicación contemporánea de hoy, y cada uno merece un tratamiento exegético y pastoral, pero serio. Permítame, el primer diagnóstico. Número uno, la iglesia contemporánea sustituye frecuentemente la exposición bíblica por el entretenimiento y el moralismo humano. Permítame explicar brevemente este primer desafío o este primer diagnóstico. Esto no es una crítica coyuntural, hermanos amados. Es una crisis eclesiológica de raíces profundas. El entretenimiento en el púlpito tiene una genealogía que se puede rastrear en el pasado. Podríamos irnos al periodo postmodernista. La experiencia estética desplazó a la verdad proposicional. Las iglesias, por lo tanto, de aquel entonces, hablando del primer siglo, perdón, de inicios del siglo XX, comenzaron a competir con el espectáculo cultural. Acordémonos, acordémonos, por favor, de 1906, Calle Susa. Acordémonos de ese momento. El resultado fue inevitable. Predicadores que actúan en lugar de predicadores que exponen. Y el moralismo, por otro lado, por su parte, es quizás más peligroso porque suena bíblico. Consiste en usar textos bíblicos para extraer principios de conducta sin anclarlos en el Evangelio de la gracia. El moralismo produce fariseos. Cuando hablamos de moralismo, estamos hablando de la religiosidad. El moralismo produce fariseos, no discípulos. Produce personas que saben lo que Dios espera, pero no han experimentado el poder de Dios para cumplirlo. Por ejemplo, el texto de referencia para este primer diagnóstico es 2 de Timoteo capítulo 4, 3 y 4, que lo tengo aquí encima. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. ¿Les suena familiar esa frase? Sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tengo acá un análisis morfológico, pero por el tiempo no se los voy a mandar, sí.
¿ya? Y después pasamos al segundo diagnóstico. Entonces, el primer diagnóstico es que la iglesia, lamentablemente contemporánea, hablamos de principios del siglo XX, y hoy día ya es un horror, sustituye, perdón, frecuentemente la exposición bíblica por el entretenimiento y el moralismo humano. Todavía me acuerdo de las palabras de Spurgeon, que dijo que va a llegar el momento en que la iglesia vamos a encontrar payasos predicando. Y eso ha sido así, eso ha sido de esa forma. Sin ir más lejos, un tiempo atrás salió este personaje. eh, Ay, yo soy malo para los nombres. Dante Gebel, Aparte, sí, Dante Gebel, ahí tenemos un referente sobre este primer problema, este primer diagnóstico de Ante Gebel y este Cacho, guatemalteco, Cacho, Cash Luna, muchas gracias. Eh, Cuando tira la Biblia al suelo en una exposición y humilla a sus pastores, a su cuerpo pastoral, tirando una línea, ¿cierto?, espiritual en el suelo y que no pueden pasar, eso es, eso es horroroso, hermanos. Eso es una herejía. Y a eso se refiere Pablo cuando dice que se amontonarán a escuchar a estas personas. Veamos la iglesia de Casluna, miles de personas. Pero bueno, el segundo diagnóstico es la lectura y explicación profunda de la palabra ha quedado trágicamente relegada a un segundo plano. Leo de nuevo. La lectura y explicación profunda de la palabra ha quedado trágicamente relegada a un segundo plano. Bien, este síntoma, hermanos, no, esto, esto es síntoma, no causa. La causa es una baja visión de la escritura. Cuando una congregación, cual sea esta que es naciente, pierde o llegar a perder la convicción de que la Biblia es viva, activa y más cortante que cualquier espada de dos filos, como dice el autor de Hebreo, entonces, y espero que no suceda en nuestra congregación naciente, entonces el sermón se convierte simplemente en una ilustración de verdades que ya sabemos, no en un encuentro con el Dios vivo de la palabra. Cuando no hay lectura y una explicación profunda de la palabra, menos vamos a encontrar la contextualización de esa verdad y llevar este mensaje a la iglesia. Y lo tercero, como dice la lámina, la verdadera autoridad no reside en el orador, sino exclusivamente en la fidelidad estricta al texto original. Esta es la tesis central de este curso, queridos hermanos y hermanas. La autoridad del predicador, escúcheme bien, los que quieren predicar, los que sueñan con la exposición bíblica, con el don de la palabra, con el don de la exhortación, la autoridad del predicador, su autoridad es una autoridad delegada y una autoridad condicionada. Es delegada porque viene de Dios a través de su palabra. Y es condicional porque solo opera mientras usted, como predicador y futuro predicador, permanece fiel al texto. Cuando usted se aparta del texto, su autoridad se va a evaporar. Lo que queda es simplemente la opinión de un ser humano vestido de autoridad religiosa y nada más. Porque la autoridad reside en la exposición fiel, fidedigna al texto bíblico original y nunca sus ideas personales. La lámina número 3, hay tres, eh, tres textos que son los fundamentos bíblicos de la predicación expositiva. Esta lámina entonces presenta tres pilares fundamentales bíblicos del ministerio de la predicación expositiva. Y cada texto requiere, vamos a tratar de analizar los tres, pero voy a tratar de quedar con uno. Veamos Hechos capítulo 6. Los apóstoles
priorizaron absolutamente el ministerio de la palabra sobre la administración diaria. Hechos capítulo 6, versos 1 al 7. No lo vamos a leer, pero usted como un buen predicador ya lo tiene anotado ahí, aunque yo les mandé las PPT. Contexto narrativo. La iglesia primitiva de Jerusalén, acordémonos, experimentaba su primera crisis administrativa. Las viudas helenistas o las viudas judías son descuidadas en la distribución diaria. Los 12 discípulos o apóstoles enfrentaban una disyuntiva real: administración o predicación. Y el texto clave aquí es el versículo número 4. Deje leerlo. Denme un segundito para que vamos. Tengo algunas notas, pero prefiero leerles el texto. Uy, de que cambié el celular. ¿Dónde está la Biblia? Aquí está. Aceptar. Permitir. Ay, no lo tengo aquí anotado. Y nosotros, dice el texto, ¿ya? Y nosotros, aquí está, Hechos capítulo 4. Perdón que me demore un poquitito. Quiero leerles Hechos capítulo 6, perdón. Hechos capítulo 6, verso 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hagamos un pequeño análisis morfológico y después va a entender por qué es necesario hacerlo. Aquí hay dos, 12 palabras que me llaman la atención. La primera de ellas es cuando el apóstol dice persistid con fuerza hacia algo, persistid en la oración. Ese persistir está en futuro indicativo, activo primera persona plural. Mire, quizás estos términos a usted le pueden llamar un poquito la atención, pero es necesario. Lo que quiere decir el texto o esta construcción, este parsi, esta construcción gramatical, no es simplemente dedicarse, es una dedicación que implica esfuerzo sostenido, perseverancia contra resistencia. Este mismo verbo aparece en Hechos 1:14 para describir a los 120 en el aposento alto, ahí en esa oración constante. Y en Romanos capítulo 12 también, verso 12, aparece este verbo. Luego aparece la frase en el ministerio de la palabra. Está hablando del diaconiado en servicio, ministerio práctico. Nótese que Pablo usa la misma raíz para describir servir a la mesa. La predicación es aquí igualada en vocabulario al servicio en la mesa. ¿Escuchó bien, cierto? Es trabajo, no privilegio. ¿Me escuchó? La predicación es trabajo, no privilegio. El genitivo indica que la palabra es el objeto del ministerio, no la audiencia, no la institución. El genitivo, tous, indica que la palabra es el objeto. El ministerio de la palabra es el objeto del ministerio, no la audiencia, no la institución. Y podemos hacer un exégesis entonces de este pasaje, de Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Podemos decir que la decisión apostólica no fue un acto de arrogancia clerical ni de desprecio por los pobres, fue una decisión teológicamente fundamentada. La multiplicación de la iglesia en el versículo 7, la palabra de Dios se difundía, dice el versículo 7, 6, 7. Dice, producto de la predicación, 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Qué es lo que multiplica? ¿Qué debiera multiplicar los discípulos en una congregación como la nuestra, por ejemplo? La exposición correcta de la palabra.
Pero veamos una aplicación homilética o una contextualización. El predicador que permite que todo lo demás consuma su tiempo de estudio, en realidad ha tomado una decisión teológica. Ha decidido que la predicación no es prioritaria. ¿Se lo digo de nuevo? El que dice que quiere predicar, pero que permite que todo lo demás, todo, cualquier otra cosa, consuma su tiempo de estudio del texto que va a predicar, en realidad ha tomado una decisión teológica trágica. Ha decidido que la predicación no es prioritaria para él. Y Hechos capítulo 6, el texto que estamos en estudio, es un texto que valida la necesidad de proteger el tiempo de preparación como un acto de obediencia apostólica. La misma idea está en 1 Corintios y la misma idea está en Colosenses capítulo 1. Y que obviamente no lo voy a explicar por razones obvias, ¿ya? Fíjese que Colosenses 1:28, solamente se lo voy a leer, dice, a este Cristo proclamamos, amonestando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo, dice Pablo, y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Se lo leo de nuevo? A este Cristo proclamamos, es decir, a este Cristo predicamos, amonestando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Pregunta de examen. ¿Qué es lo que permite que el discípulo sea presentado perfecto a Cristo? Solo la exposición correcta de la palabra. Por eso que Pablo dice a Colosenses, con este fin yo trabajo, estudio, me preparo, estudio el texto y lucho, dice Pablo, fortalecidos por el poder de Cristo que obra en mí. Si pudiéramos hacer una exégesis, la Trinidad Apostólica en Colosenses 1:28 es el ADN del sermón expositivo maduro. Proclamar a Cristo como contenido, siempre en todos sus mensajes, queridos hermanos, debe ser cristológico. Todo, todo. Desde la primera introducción hasta la conclusión, siempre debe ser cristológico. Segundo, amonestar con dimensión correctiva, no con juicios, sino que si usted va a amonestar en el pasaje que usted va a predicar, debe tener una dimensión correctiva. Y también cuando usted va a enseñar, debe tener una dimensión formativa. Por lo tanto, el predicador que solo enseña sin amonestar produce conocimiento sin transformación. El que solo amonesta sin enseñar produce culpa sin comprensión. El que no proclama a Cristo como centro de todo su mensaje cristológico, produce religión sin evangelio. ¿Cuáles son las marcas claves de un sermón expositivo? La predicación expositiva exige que el texto controle el mensaje absoluto. Es el texto bíblico el que controla el mensaje absoluto, transformando al líder en un canal fiel a la voz de Dios. Tenemos 8 puntos. Tenemos una idea central, una explicación, una dirección, un contexto, una autoridad, la transformación, la homilética y es cristocéntrico. Tratemos de resumir estos 8 puntos. Em, Consideren que yo estoy poniendo las bases de la predicación expositiva, estoy poniendo los pilares para que en la próxima clase ya empecemos a desmenuzar algunos textos y a enseñar, ¿cierto?, cómo se desmenuza, qué es lo que usted debe tener en su escritorio o en su cama, donde usted prepara un sermón, qué debe hacer, qué no debe hacer, ¿ya? Estoy poniendo los pilares para que usted entienda, para que el Espíritu Santo nos convenza de que lo central es la exposición
correcta, ¿cierto?, de un texto bíblico. Veamos la idea central. La idea central dice en la lámina, una verdad dominante unifica todo el sermón. Mire, todo sermón expositivo tiene una idea exegética central, también llamada proposición o algunos lo llaman big idea, ¿cierto? Es la frase que captura en una oración lo que el texto dice y lo que significa para el oyente hoy. Eh, escuchen, escuchen los sermones que a veces yo predico. Siempre parto de una idea central, porque es la idea central, hermanos, la que a mí me guía. Y yo a usted debo llevar desde la idea central, que es la columna vertebral del sermón. Yo no puedo desviarme con otras ideas que no estén relacionadas con él, la idea central. ¿Y de dónde sale la idea central? Del texto mismo. Por lo tanto, sin idea central, el sermón es una colección de observaciones interesantes, pero sin columna vertebral. ¿Cuál es el principio técnico de esta idea central? Tiene dos componentes. Un sujeto, ¿de qué habla exactamente el texto? El sujeto. Pensemos que Pablo está hablándole a la iglesia de Colosa, ¿ya? Le está hablando a la iglesia de Filipo, cuando ahí en el capítulo 4 dice, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. ¿Cuál es el sujeto ahí? Cristo. Pero también la idea central tiene un complemento. ¿Qué afirma el texto sobre el sujeto? Una idea central tiene dos componentes. El sujeto, que debiera ser siempre Cristo, y el complemento. ¿Qué afirma el texto sobre ese sujeto, sobre Cristo mayoritariamente? Y Filipenses 4 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda los corazones y las mentes de quienes se la confían a Dios en oración. ¿Dónde está el sujeto? La paz de Dios. Dios es el sujeto en ese texto. ¿Y cuál es el complemento? Que es Dios que guarda el corazón y las mentes de quienes se la confían a Él en oración. Dios guarda, podríamos aquí buscar una idea central. Rápidamente yo la puedo identificar, esta idea central de este texto de Filipenses 4, versículo 4 al 7. Dios guarda la mente y el corazón del creyente que ora con acción de gracia en lugar de ansiedad. Eso para mí sería la idea central de ese pasaje de Filipenses capítulo 4, versos 4 y 7. Ahora, ¿qué es la explicación? Eh, la explicación desentraña el significado histórico real. Vamos a ver de qué se trata la explicación. Dice que desentraña el significado histórico real. ¿Ya? Esto. El predicador expositivo, entonces, es primero un exegeta, alguien que va a estudiar, va a desmenuzar. Yo siempre lo ilustro de esta forma, hermanos. El predicador expositivo se sube a una nave, estamos a ya, 6 de junio, a 8 de junio, se sube un 8 de junio, se sube y viaja al pasado y llega al año 60 cuando Pablo escribe Filipenses a la iglesia de Filipo y conversa con Pablo, conversa con el texto, le hace preguntas al texto. Eso es ser un exegeta. Eso es desmenuzar el texto. Por lo tanto, el predicador expositivo es primero un exegeta. Antes de aplicar, antes de ilustrar, antes de conectar con la vida contemporánea, debe de determinar con precisión arqueológica, milimétrica, qué quiso decir este autor a estos lectores en este momento histórico con estas palabras. Y esta tarea requiere, hermanos, mire, viajar al pasado, hablar con Pablo, hablar con Pedro, hablar con Juan, hablar con Jesús, hablar con los reyes,
hablar con los profetas, observar, porque usted debe tener una precisión arqueológica histórica del texto. ¿Qué quiso decir Pablo, el autor? ¿Qué le estaba escribiendo a los lectores? Porque recuerde que la Biblia no fue escrita para usted, fue escrita para una iglesia en particular, pensando en las cartas paulinas, pero tiene su aplicación a usted. ¿Qué quiso decir este autor? ¿Qué le quiso escribir a la iglesia? ¿En qué momento histórico? ¿Qué hecho social estaba ocurriendo? ¿Por qué Pablo escribió esto con estas palabras? ¿Por qué usó un verbo pasivo, en modo pasivo o no, y no en un modo activo? Y esta tarea requiere de usted como predicador un análisis gramatical del texto original. Pero no se asuste con el análisis gramatical del texto original. Hermanos, hay páginas que a usted le ayudan, hay libros que a usted le van a ayudar, hay comentarios que a usted le van a ayudar. No se preocupe por eso y lo vamos a ver. Segundo, esta tarea requiere un estudio del contexto histórico-cultural. Pues basta que usted lea en la Biblia de estudio, usted lee, aparece en todas las Biblias de estudio, al principio de cada libro, aparece el contexto histórico y el contexto cultural y el contexto social y el contexto teológico, que son los cuatro contextos. Y usted léalo, anote qué es lo que estaba pasando en Filipo, que es el texto más o menos que estamos desarrollando. Luego, esa tarea requiere un análisis del contexto literario, en qué tipo de género. Por ejemplo, ¿por qué cuesta predicar de Apocalipsis? Porque es un libro que tiene un género, eh, ay, que mezcla muchos géneros. Apocalíptico. Bueno, de revelación y apocalíptico. Entonces, cuesta situarse en Apocalipsis. Por eso usted difícilmente va a escuchar a alguien predicar sobre Apocalipsis. Ojo con eso. Entonces, ¿qué tipo de género literario es? ¿Cuál es la estructura de su pasaje? ¿Cuál es el argumento que el autor usa? Y una consideración del contexto canónico, es decir, cómo encaja en el arco redentor. Porque toda la Biblia, hermano querido, toda, desde Génesis a Apocalipsis, siempre toda le va a hablar de la redención del hombre. Toda. Toda le va a hablar de Cristo. ¿Se acuerdan el libro Uy, Pastor Juvenal, tengo que ir a buscar su libro. El pastor Alejandro ya me ha retado dos veces porque lo dejó en la casa de su cuñada. Ya mañana voy a tratar de pasar a buscarlo. Bueno, el libro del pastor Alejandro, que es Cristo en el Antiguo Testamento, es porque es así. Cristo está en toda la Biblia. Por eso que nuestros mensajes expositivos deben ser cristológicos. Tercero, la dirección. El pasaje dicta la estructura lógica. El sermón expositivo no es arqueología, ojo con eso. Es un puente. El predicador lleva el significado original del texto a través del tiempo hasta la congregación presente. Esto requiere dos movimientos. Principalización, es decir, identificar el principio atemporal que el texto ejemplifica o enseña, y una contextualización, es decir, en la dirección usted tiene que darle dirección a su pasaje, debe entenderlo. Usted ya le preguntó a Pablo qué significaba ese pasaje. Usted viene al presente y usted le dice, iglesia, la idea exegética de este pasaje es esta, y lo resume, lo dice con palabras pastorales, con palabras no tan técnicas. Y después usted lanza la idea predicable. Y ahí usted explica, contextualiza esa verdad bíblica, la contextualiza a la iglesia. Eso es predicación expositiva y vamos a ver que es muy sencilla. Luego tenemos el contexto, hablamos un poquito del contexto. La aplicación, ¿cierto? No es tan solo un apéndice del sermón, es su destino finalmente. Toda la exégesis, toda la explicación, toda la iluminación histórica apunta hacia un momento de confrontación transformadora. ¿Cómo cambia este texto mi forma de pensar?
mi forma de sentir, mi forma de decidir y mi forma de actuar. Aplicaciones vagas como debemos orar más o debemos confiar en Dios no son aplicaciones, son generalidades piadosas simplemente. La aplicación expositiva es específica, penetrante y conecta con la realidad concreta de la congregación. La autoridad, ¿cierto? Que es el quinto, declara con un firme así dice el Señor. La transformación no es mero intelecto, es cambio de vida. No es mero intelecto, es cambio de vida. ¿Qué produce? Y aquí en el fondo son seis, ¿ya? Estas tres son una sola, ¿ya? La transformación es el objetivo. No es informar, sino transformar. La predicación expositiva no es tan solo informar algún contenido histórico, sino que es el objetivo primordial, es transformar a la iglesia. Pablo dice en Romanos 12:2, sean transformados mediante la renovación de su mente. El sermón expositivo apunta a la metamorfosis del oyente. Ahí tiene que apuntar su texto, ahí tiene que apuntar su predicación expositiva. Debemos decir que Pablo dijo tal cosa en el texto, pero ese texto ahora usted lo contextualiza y lo que debe buscar usted en el relato de la idea predicable, después vamos a hablar de todo ese tecnicismo más adelante, es transformar, es entregar el principio, ¿cierto? Transformadores a la iglesia. También es homilético, es decir, una organización coherente y secuencial. La exégesis sin homilética produce un comentario bíblico oral nomás. ¿Se entiende? Cuando usted hace exégesis, guarda ese exégesis y es un comentario suyo. Pero sin homilética, es decir, sin predicarlo, la homilética sin exégesis produce retórica vacía, que es al revés. La exégesis sin homilética, la exégesis que hace el predicador, que estudia el texto, ¿ya? Sin rigor, ¿cierto? Simplemente produce una retórica, perdón, es un comentario bíblico nada más. Al revés, la homilética sin exégesis produce retórica vacía y no produce transformación, aunque Dios tiene misericordia, como muchas veces también igual me lo ha dicho el pastor Juvenal, y acojo su palabra. Igual Dios transforma porque Dios tiene misericordia aún de aquellos mensajes, hermanos, que no tienen nada que ver con la verdad esencial del texto, pero Dios tiene misericordia. Bueno, el sermón expositivo entonces integra ambas, el rigor textual más la comunicación articulada y persuasiva. ¿Y por qué tiene que ser cristocéntrico, como le dije del principio? Porque el sujeto completo de Génesis a Apocalipsis, el sujeto siempre va a ser Jesús. Toda la escritura apunta a Cristo. El sermón expositivo fiel no puede terminar en moralismo ni en principio de vida sin el texto. Interpretado canónicamente, apunta hacia la persona y obra de Jesucristo. El sermón expositivo siempre va a apuntar a Cristo. Siempre debe apuntar a Cristo. El puente es la comunicación de un concepto derivado de un riguroso estudio histórico, gramatical y literario. Y este concepto es aplicado por el Espíritu Santo primero al predicador y luego al oyente. J. Braga dice, la idea principal se extrae directamente del texto. El erudito López dice, la palabra de Dios es transmitida a través de la personalidad. Y aquí tenemos la exégesis y la exposición. Van, van unidas. ¿Y en qué van unidas, hermanos? Bueno, primero hay un texto bíblico
el ayer, ¿ya? Luego está la exégesis. ¿Qué dijo este texto a sus oyentes originales? La principalización. ¿Cuál es la verdad atemporal? La exposición, es decir, el sermón. ¿Cómo habla esta verdad hoy? Congregación, hoy. Me pasé, espérese. Entonces, hermanos amados, ¿qué podemos decir de esto? El puente no distorsiona ni simplifica el mensaje, lo transporta con integridad. Este puente que hay aquí, y aquí donde se caen muchos predicadores, porque pueden hacer un exégesis, pero no pasan por el puente de la correcta exposición de los principios transformadores que debe tener la predicación expositiva. Está el texto bíblico, usted hace la exégesis, la principialización, es decir, cuál es la verdad atemporal. ¿Por qué atemporal? Porque esa verdad trasciende, trasciende desde principio, desde Génesis hasta el fin de los tiempos. Por eso que es atemporal. Y es, y por lo tanto, la exposición, el sermón propiamente tal, es decir, cómo habla esta verdad hoy a la congregación. Esto estaba acá arriba, a la congregación, ¿ya? Bien, veamos las cuatro etapas que son esenciales. Hay un... Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hay un impacto. ¿Va? ¿Qué pasó? Aquí está. Etapa número uno, la familiarización. Y aquí pónganme mucha, mucha, mucha atención. Y aquí ya estamos como dice la lámina, estamos sentados en el escritorio, ya pusimos las bases, hermanos queridos, pusimos los pilares, ahora veamos lo primero que debe hacer usted si que usted quiere predicar. Siéntese ahí en su escritorio, en su cama, siéntese donde usted quiera. La etapa número uno de esto es la familiarización. Es el contacto inicial, la selección. Lee y relee profundamente el pasaje bíblico. Lo lee una, dos, tres, cuatro, 10, 15 veces. Se lo aprende de memoria. Lo lee en cuatro, tres versiones. Si usted tiene la posibilidad, si tiene, tiene celular, busque. Hay páginas que le muestran el pasaje en varias versiones. Anote los verbos en su cuaderno. Anote qué es lo que el Espíritu Santo le dijo de ese pasaje, qué le llamó la atención. Entonces, la familiarización libera al líder de la presión semanal, permitiendo predicar textos secuenciales en su contexto natural. Bueno, ¿cómo se define la familiarización? Es el contacto inicial, se selecciona el texto, se lee, se relee, como dije delante, y se profundiza para sacar, ¿cierto?, las ideas necesarias. La familiarización, hermanos, es la etapa más subestimada y la más fundamental del inicio de su sermón. Es el tiempo que el predicador pasa simplemente viviendo con el texto antes de comenzar a analizarlo técnicamente. Lo lee todo el día lunes, desde la mañana, desde la madrugada hasta altas horas de la noche. Lo lee, lo relee, lo lee, lo relee 4 o 5 veces hasta que usted tenga la convicción que ese es el texto que el Señor le entregó a usted para predicar el día domingo. La familiarización es el tiempo en que el texto, diría yo, que comienza a vivir en él antes de que él comience a trabajar sobre el texto. ¿Cuáles son las funciones de la familiarización? Bueno, libera al líder, esto es lo primero, libera al líder de la presión semanal, permitiendo predicar textos secuenciales con su contexto natural. Esto solo es posible, esta primera función, esto solo es posible si el predicador ha adoptado un plan de predicación expositiva del libro completo o de pasajes extendidos. La presión semanal de ¿qué predico el domingo? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Qué predico el domingo?
Es uno de los enemigos más destructivos de la calidad homilética. El predicador expositivo que predica a través de Romanos sabe que el próximo domingo continúa con el siguiente párrafo. Y esa continuidad libera la mente para profundizar en lugar de dispersarse. Y número dos, la otra función es requiere lápiz, algo sencillo, papel y observación, observación aguda de los verbos, personajes y conectores lógicos. Es la primera herramienta de la familiarización, la lectura activa y marcada. El predicador no lee pasivamente, lee con instrumentos, marca los verbos principales, es decir, las acciones del texto, identifica a los personajes, lo escribe, lo estudia, va a un diccionario bíblico y empieza a averiguar quién era Ananías, quién era Safía, identifica a los personajes y sus relaciones con el texto. Nota los conectores lógicos, el por qué, por tanto, pero, para qué, sí. O sea, todos son conectores esenciales del texto, que usted los tiene que anotar. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo por qué? ¿Por qué puso por tanto? Por tanto significa, ¿sabe lo que significa por tanto? Por tanto, todo lo que está escrito anterior, ahora les voy a explicar lo que significa. Ese por tanto es un conector. Quiere decir que todo lo que enseñé anteriormente, dice Pablo, ahora se los voy a empezar a explicar. Son conectores, indica una conclusión. Por tanto, concluyo con esto y ahora voy a seguir con esto otro. Por eso es importante usted anote los conectores en ese cuaderno que usted va a tener de predicación. ¿Se da cuenta que la familiarización es la etapa número uno? El inicio de su mensaje, día lunes. Hagamos un ejemplo y con esto terminamos, ¿ya? La inmersión auditiva prepara el terreno antes de escribir una sola palabra. El plan de vuelo, paso cero y uno. El contexto. La de predicación expositiva te libera de la presión de buscar un tema. El texto ya te espera. La regla del silencio, antes de marcar o anotar nada, la primera regla es la inmersión auditiva. Es crucial no apresurarse, es leer, releer, releer. La práctica, leer el texto completo, 3 veces en voz alta. Si no te quedó claro, lee lo que dice antes, lee lo que dice después. No te quedó claro, léete el capítulo completo. No te quedó claro, léete un capítulo anterior. Y por último, si no te quedó claro, léete todo el libro. Utilizar múltiples versiones, Reina Valera, NBI, la LBLA, NTV, para dejar que el texto te empape como si lo escucharas por primera vez. Hagamos un laboratorio. Filipenses 4, que es el texto que veníamos estudiando, capítulo 4, versos 4 y 7. ¿Qué dice el texto? Mire, esto estas notas, ¿cierto? Las extraje por ahí. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué significa regocijaos? Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué puse al lado? Una repetición enfática. ¿Qué es lo que dice Pablo ahí? Está enfatizando, porque ya nombró 2 veces el verbo. Yo lo anoto. Pablo usó 2 veces el verbo regocijaos. ¿Qué significa regocijaos? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez dice Pablo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo subrayamos? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios. ¿Cuál es el sujeto aquí, hermanos? Lo dijimos delante. ¿Cuál es el sujeto de este pasaje? El Señor siempre. El Señor es el sujeto. Dios es el sujeto. ¿Cuál es la, el complemento del pasaje? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, verbo clave, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El complemento es
que Dios va a guardar vuestros corazones. Ese es el complemento del sujeto. El sujeto es el que hace la acción. ¿Y qué acción hace? Va a guardar nuestros corazones. Pero también hay requisitos más arriba, ¿ve? Pero usted va desarrollando esta idea en su cuaderno. Wow. Matriz de diagnóstico, columna de acción. Versículo 4, algo así. Piense que usted está estudiando y pone en su cuaderno el versículo 4, el 5, 6 y 7. ¿Cuál es lo primero que hay? Hay verbos. Regocijado, sea conocida, no esté afanoso, guardará. Y usted va a la página Logos Calogos, y que se lo voy a mostrar después cuando hagamos ese exégesis, y va a encontrar todo lo que está ahí. Va a encontrar que regocijado está en imperativo presente. ¿Qué significa que es un imperativo presente? Que es una acción continua. Significa que Pablo lo repite para llamar la atención. Usted siempre debe estar regocijándose en el Señor. Luego viene sea conocida, que el segundo verbo que está en el versículo 5 es un imperativo pasivo. Alguien más percibe la gentileza. Alguien más percibe la gentileza. El versículo 6 tiene otro verbo, no estéis afanosos. Es un imperativo presente negativo. Dejen de estar ansiosos en el fondo. No sean ansiosos por nada. Y el último verbo, guardará, que es un futuro indicativo activo, es un término militar. ¿De dónde podemos traerlo? Estudiando, ¿cierto? Quizás un comentario que nos va a decir que el verbo guardará es un término militar, que es la promesa que hace posible todo lo anterior. Todo lo que dice el texto, la promesa, ¿cierto? Que es el complemento, en el fondo. El contraste entre la acción humana y la promesa divina es el motor del pasaje. Es la garantía de la paz divina. ¿Cuál es la lógica del pasaje de Filipenses? Hay un mandato, hay un fundamento, que el Señor está cerca, hay otro mandato, no estén ansiosos, y hay una promesa, paz que guarda. ¿Se dan cuenta cómo se estudia un pasaje? ¿Cómo usted va desarrollando, va desmenuzando, ¿cierto?, el pasaje? Y es una tarea que todos los predicadores debieran hacer. Y aquí ya estamos en el día martes. El día martes usted empieza a hacer este análisis, porque el día lunes es la familiarización, donde usted se sumerge en el texto, lo lee una o dos veces hasta que usted lo entiende, lo entiende, lo entiende. Y ahora usted lo empieza a estudiar. Vamos a dejarlo hasta acá. Mire, ahí está, pues, ¿ves? Algo así, cronograma de inversión. El día lunes en silencio por la mañana con café, el martes caminando en voz alta de memoria, el miércoles en el griego original, versículo por versículo, ¿ves? El día jueves el capítulo completo, Filipenses 4, para el contexto inmediato. El bosquejo provisional. Y hay una pregunta central descubierta. ¿Cómo puede un ser humano no estar ansioso ante las presiones de la vida? Ese podría ser el título del sermón. Y da cuatro respuestas. El mandato que desafía la naturaleza sería la primera división de mi sermón. La segunda división es el fundamento que lo hace posible, versículo 5. La práctica que activa la promesa, el versículo 6. Y la promesa incomprensible, la paz militar que Dios guardaría. Hay otras cosas más, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque lleva un poquito más de una hora y yo creo que con esto ya es suficiente. Y yo que ahora quiero, ¿qué es lo que quiero? Que ustedes me digan, uy, espera un segundo. Ay, ¿dónde está el puntero? Ay, ¿dónde te fuiste? A ver. Ay, ¿dónde está el mouse? Ay, aquí está. ¿Y dónde se me fue el mouse? Espera un segundo. Aquí está, ahí está. Descartar, ya. Ya. Y ahí está. Bien, aceptar. Bien, hermanos. Em, este viaje ya lo comenzamos. Quiero saber sus opiniones. Quiero saber si ustedes pensaban que esto era predicaciones positivas, si tenían alguna idea de lo que era predicaciones positivas. Si sabían ustedes que predicar de manera positiva requiere tanto trabajo.
Me gustaría escucharles. Uno nomás, no toda la vez. Nicolás, ¿qué te pareció? Me parece interesante saber que lleva harto trabajo realizar una ¿En predicación. serio? Sí, sería un bonito desafío para este año seguir aprendiendo eso y quizás más adelante comenzar a practicar en los jóvenes. Podría ser, Ujú. obviamente con la ayuda de ustedes. Claro, Amén. no, eso. Amén. Diego, ¿qué te pareció? Mucho trabajo, ¿no? Sí, sí, no, bastante interesante. Estoy acá junto con la... No sé si lo voy a bajar un poquito. Eh, Interesante en el sentido de que también las personas que quizás no tienen en sus deseos predicar, pero quieren leer la Biblia, la interpretación hacia la Biblia también eh, integra esta parte gramatical histórica. Así que para las personas que también quizás no quieran predicar, pero si quieren leer la Biblia, esta parte de el contexto histórico y gramatical es bien importante. Así que muy agradecido, hermano Alejandro. Eh, Vamos a seguir orando. Hay bastante aquí personas Bien. para que puedan Un buen predicar. desafío, digo. Así que, perdón, ¿cómo? Un buen desafío para usted, le digo. Sí, sí, sin ¿Mm? duda. Bien. Eso. Gracias, mi hermano Diego. Hermana Dorca, ¿alguna pregunta, algún comentario? La verdad es que yo comparto plenamente lo que dice el hermano Diego, porque yo la verdad es que no quiero predicar, pero sí quiero que cuando vaya a leer un texto, no, sí, es verdad, yo no quiero predicar, pero cuando vaya yo a leer un texto bíblico o cuando un predicador esté exhortando la palabra, yo podré entenderlo. Pero hoy día, por ejemplo, usted tiene la Reina Valera, ¿cierto? Hablaba de Ujú. que yo tengo la NTV porque a mí me gusta, la encuentro como más para mi actualidad. Decía, estén llenos de alegría. O sea, aquí yo iba a buscar el verbo, el sujeto, tengo que volver a practicar esta gramática porque ya no me acuerdo de nada. Y esto igual me ayuda, porque efectivamente si yo no sé qué es un imperativo, si yo no sé cuál es el sujeto, entonces es todo un tema, porque a lo mejor en las distintas versiones del sujeto, todo eso lo tengo que como consolidar. Entonces, la verdad que es bastante, porque si es para predicar, en mi caso yo no tendría que hacer la introducción ni nada de eso, pero sí tendría que ser, yo practicar la idea que usted le coloca a los mensajes predicables, para que yo la pueda entender. Pero no, contenta, porque yo sé que esto todo nos va a ayudar y nos va a servir bastante o cuando alguien nos haga una pregunta, porque es lo que me pasa en el trabajo a veces. Oye, ¿por qué la Biblia dice eso? Entonces, si viene uno está predicando, pero de una forma distinta, así como no frente a una persona o frente a una iglesia. Aparte que no en toda la iglesia es bien mirado que predica una hermana, pero lo encuentro Mm. maravilloso. Agradecida como siempre. Yo al hermano Alejandro le pregunto, la verdad que muchas cosas. De hecho, el día domingo, me nació el tema de levantar las manos. ¿Por qué levantaban las manos? Entonces, me encanta, estoy muy fascinada, agradecida. Gracias, hermana Dorca. Mire, esta página, Logos, K Logo, ¿la ven en pantalla? Logos, klogos.com, ¿la ven? Sí, se ve, se ve. Ya, mire. Tiene una Biblia interlineal, tiene un diccionario Strong griego y tiene un diccionario Strong hebreo. Mire, veamos la Biblia interlineal del Nuevo Testamento y busquemos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Esta es la Reina Valera, ¿ya? Y dice, estén regocijados en el Señor siempre. Otra vez diré, estén regocijados, ¿ya? Y aquí esta herramienta me dice cómo kaipetet, et, kubim, está en griego, ¿ya? El código Strong, ¿ya? Es este. Si yo lo pincho, me dice, hace un estudio de ese texto
¿Cómo se pronuncia? Jairo. ¿Qué derivación tiene? Es un verbo primitivo. ¿Cuál es la definición de gozarse? Estar alegre, es decir, feliz, calmadamente o bien, impersonal, específicamente como saludo, al encontrarse o despedirse, que estén bien. ¿Cuál es la definición que le da la Reina Valera? Gozar, gozo, gozoso, alegrar, regocijado, salud, salve. Vuelvo y me doy cuenta que el código parsing, que es la estructura gramatical de ese verbo, si yo pongo el mouse en el código parsing, dice que es un verbo presente, activo, imperativo, segunda persona plural. ¿Se entiende? Entonces, y ahí ya tengo que saber un poquito de gramática del español nada más, pues ni siquiera la gramática griega. Sé que es una acción, sé que es un verbo presente, es decir, debo hacerlo en el momento. Activo, imperativo, es una voz que me ordena hacer algo. ¿Y qué me está ordenando? Que me regocije siempre. ¿Se da cuenta? Si yo me voy ahora al otro regocijado, tiene la misma estructura gramatical. Tiene un verbo, está en modo presente, activo, imperativo, segunda persona plural. ¿Qué significa segunda persona? Que la otra persona tiene que hacer la acción. La orden la está dando Dios acá. ¿Se entiende? Entonces, esta página a mí, yo cuando tengo que predicar, yo la uso mucho, muchísimo. ¿Es gratuita la página? Sí, sí, Entonces están mande en una inmediatamente página al web. link. Ya. Y yo salgo de aquí y me voy al siguiente verbo. Filipenses capítulo 4 verso ahora 5. Y dice, los condescendientes de ustedes sean conocidos a todos hombres, el Señor cerca. Sigamos con el versículo 6. Nada estén ansiosos. Ansioso. Mire, está en verbo, es un verbo. ¿Se acuerda que en el cuaderno que le presenté en la lámina, el segundo verbo era ansioso? ¿Y cuál es el código parsing? Es un verbo, está en modo presente, activo imperativo, es una orden, está en segunda persona plural. Es decir, usted tiene que desarrollar esa acción. ¿Se entiende? Es decir, no estén ansiosos, sino en toda la oración. Y a Él ruego, con acción de gracia, las peticiones de ustedes estén siendo conocidas. Un verbo presente, pasivo imperativo, tercera persona singular, hacia Él, Dios. Sustantivo, acusativo, singular, masculino. Así, por lo menos yo estudio cada pasaje del texto que voy a predicar y, y cuando ya me quedan dudas, yo voy recién a un comentario, a un comentarista, que ocupo mucho a Bacon, ¿cierto? Les voy a mandar todo en PDF, por supuesto, y tienen que empezar a armar ya su biblioteca digital, todos los comentarios de todos los libros de la Biblia. Hendricks también es un tremendo comentarista. Bacon también es otro comentarista. Debe tener un diccionario bíblico, debe tener un diccionario arqueológico para saber cuál era la ciudad de Filipo, por ejemplo, para tener la idea. Es como viajar a Filipo, le muestra desde arriba. Los diccionarios bíblicos, los diccionarios arqueológicos son maravillosos. Yo tengo como tres o cuatro, no físicos, los tengo en PDF, se los voy a mandar también. Se dan cuenta que la tarea del predicador positivo va más allá de una oración, es estudiar diligente y responsablemente el texto. Voy a dejar de compartir. Bien, Pastor Juvenal, alguna palabras, algo que nos pueda comentar? No, solo dar gracias a Dios por esta instancia. Hay, felicitar a los que se conectaron, gracias por atender el llamado. Nicolás, está Diego, está Sebastián también, está mi pastor Israel, eh, Mm. Eduardo, también lo invité y no lo veo. No sé qué dice aquí, pero no sé si estoy hablando todavía o no. Sí, ¿Ya? sí, 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 se lo No escucha sé. bien, se lo escucha bien. Ya.
Acá estoy. Eh, bueno, los demás son responsabilidades por nuestro hermano Sergio, no por nuestro pastor Guillermo, debiera estar acá, no sé por qué no está. Eh, Dar gracias a Dios, a mi esposa también acá con nosotros. Dar gracias por atender este llamado. Eh, y ojalá mastiquen esta idea, pues Nicolás Dorquita no diga no voy a predicar. Sí, pues no diga Ojalá nunca un eso. día, claro, porque son asuntos que están en la disposición de Dios. Recuerden, vamos a hablar un día muy profundamente. Yo me voy a encargar de hacer un estudio profundo acerca del sacerdocio universal, hermano. Y que tiene que haber una responsabilidad. Soy un convencido. La iglesia cristiana evangélica creció con gente ignorante que no sabía estas herramientas, que no las conocía y no existían. Imagínate, con estas herramientas hoy día debiéramos ser más poderosos, 10 veces más poderosos como fueron nuestros padres, que ignorantes predicaron sin las herramientas y llevaron a muchas personas al evangelio. Hay 3 elementos que un predicador tiene que, en la vida, cambiar el chip, como lo decía el hermano Alejandro. Primero, lectura. Tiene que ser un asiduo lector. Aquí no sirve, no es que no me gusta leer. Si a usted no le gusta leer, no puede predicar. Tiene que ser un lector fanático, fanático. Un lector, lector, lector. Segundo, obviamente estudiar teología. Segundo, una persona de mucha y profunda oración, sobre todo porque va a predicar. Y número 3, dependencia del Espíritu Santo, porque todo este tecnicismo que nos enseña el hermano Alejandro es letra muerta si no está la obra del Espíritu Santo. Pero en ese estudio, en la palabra, en el inquirir, en los términos verbales, los conectores, etcétera, está la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que los predicadores, no sé si lo tiene por ahí, hermano Alejandro, pero en algún minuto nos puede quedar más claro. Me quedó muy claro a mí con el diagrama de Cluny. El diagrama de Cluny explica muy bien estos antecedentes que estaba explicando hoy día hermano Alejandro. Pero es muy bonito. Es un ministerio. Hay que, así como el que toca la música, con la misma pasión, predicar es algo apasionante, algo que enamora. Y Dios nos puede usar en esto. Así que gracias al Señor por esta instancia. Los que ya pasan por este curso van a quedar en condiciones y habilitados para poder predicar. Así que ánimos y vamos que se puede. Dios les bendiga a todos. Bien. Pastor Israel, algún comentario, algo que señalar, como vayáis terminando? No, hacer una reflexión en cuanto a la predicación contemporánea. Y vuelvo a hacer, y disculpa mire, el ser a verse muy confrontativo me resta terreno, pero lo voy a decir. Cerrillo, mi amado Cerrillo, desde que vivo, vuelvo a repetirlo, necesitamos iglesias que expongan la palabra de Dios. Mi amado hermano Alejandro, amado pastor Juvenal, Dorcas, los que estén presentes aquí, Cerrillo era el pelo de la cola de un guarén, por decirlo así, tiempo atrás. Yo estoy en Cerrillo cuando este era Maipú, Entonces me doy cuenta que esto se transformó literalmente en cueva de ladrones. Hace un tiempo atrás, a Fernando Chaparro, estaban hablando del estudio inductivo a través del descubrimiento y el razonamiento de la escritura, poder descubrir. Y a Fernando Chaparro, él le dice, el hermano que estaba al lado le dice, tenemos que hacer un estudio inductivo, un estudio personal, concienzudo, empezó a hablar el hermano. Y él toma la voz, Fernando Chaparro, y dice lo siguiente, a mí nadie me induce, ¿entendió? Y el hermano tuvo que darse el trabajo de explicarle lo que era un estudio inductivo, algo tan básico. Y a mí me dio vergüenza ajena, cómo, y con mucho respeto, lo digo, cómo, cómo hoy día el lobo se hace cargo de las ovejas y se las come. Y cómo mucha gente se va a parar a escuchar allá, a gente que no tiene idea de lo que está hablando, ya no sabe cómo hacer
un estudio. Mira, hay un estudio que te lo daba mucho el IBN, que era la homilética americana, y te lo dividías por tema, ¿ya? Dividía por tema. Pero no te daban el hacer una exégesis y menos hacer un bosquejo para una predicación expositiva. No existía eso. Entonces, qué nos está dando? Que hoy día la gente solamente va por el ánimo de oír, escuchar lo que se le antoja, si comió, se hinchó con lo que comió y hablan. Y hoy día nuestro amado Cerrillo está con ese tipo de gente y necesitamos, yo se lo decía a mi pastor Juvenal, se necesita jóvenes como los que están escuchando, que tomen la posta. Nosotros en 20 años más probablemente no estemos acá y necesitamos que esto que se está, gente que tiene 20, 25, 30 años, tome la aposta para los años que vienen. Y lo que está haciendo mi hermano, más que invertir en mí, está invirtiendo en estos jóvenes y se tomen esta realidad. Y la mejor forma, lo que se oye difícil, es practicando, ¿cierto? Es tomando el serrucho y el clavo y armar un mueble, aunque te quede chueco, volver a armar el mueble. Volver a aprender y tomar papel y botarlo, y así uno aprende. Yo le animo. Y con esto termino. Imagínese el trabajo que hay, el trabajo que hay de preparar un mensaje. Lo mínimo que tiene para un mensaje un predicador, lo mínimo es una semana preparando su bosquejo. Simplemente el bosquejo, no hablemos de la exégesis. Entonces, mi amado pastor, es un trabajo fuerte, es un trabajo muy fuerte. El pastor Michelin decía, él decía textualmente sobre el bosquejo expositivo, decía, tal vez no te va a ganar, no te va a hacer famoso en YouTube, tal vez la gente no te va a aplaudir, pero sí Dios te va a decir, bien, hijo mío, estás haciendo lo que yo quiero. Textualmente, el pastor Sugel Michelin dijo así, verdaderamente, no va a tener visita en YouTube a raudales diciendo que tuve una visión o Dios te quiere prosperar. Ya estudiar la escritura es prosperidad. Y si alguien ansía la predicación, tiene que usar estos métodos. Y vuelvo a repetir, usted como maestro y profesor, yo creo que la mejor, para todos nosotros, la mejor manera es practicar, cometer error, volver a practicar y volver a practicar y volver a practicar y volver a practicar. Y démonos cuenta, con lo que hoy día nos enseñó el hermano Alejandro, mi amado hermano, no vayan a cualquier lugar. Donde están las multitudes nos habla el Señor. A hombres humildes, sencillos, que se dan un tiempo para estar a solas con la palabra de Dios, a ellos le habla el Señor. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguien más quiere opinar? Estaba por ahí Constanza, me alegró verla. Connie, si no, por último pasa al lugar. ¿Sí? Sandrita, me imagino que está trabajando, así que no la vamos a molestar. Ya, me imagino que están ocupaditos, pero mire, quiero solamente terminar con esto y hacer una síntesis de ya de todo lo que hemos hablado. Eh, el predicador expositivo es un estudioso del texto antes de ser un comunicador del texto. ¿Escuchó bien, cierto? Es un estudioso del texto antes de ser un comunicador del texto. Segundo, el predicador expositivo es un transformador, o sea, es transformado por el texto antes de ser un transformador a través del texto. Si el texto no lo transforma a usted, difícilmente Dios le permita transformar al resto. Tercero, usted es un embajador que habla en nombre de otro, no un orador que habla en nombre propio. Usted es un siervo de la palabra, no su amo. ¿Y qué es lo que es el sermón expositivo ya finalmente para cerrar esta clase? El texto explicado fielmente en su contexto histórico, gramatical y canónico. La idea central del texto destilada y comunicada con claridad y pasión. El puente entre el allá entonces del texto y el aquí ahora en la congregación. El encuentro entre el Dios vivo y su pueblo, mediado por el Espíritu a través de la palabra proclamada. Acuérdense lo que decía Isaías, no volverá a mí vacía la palabra. ¿Mm? Bien, habiendo concluido ya, gracias por haberse conectado, como decía el pastor Juvenal y el pastor Israel.
Gracias por conectarse. Eh, Esto no es difícil, chicos. Esto es constancia, perseverancia, sacrificio. Es la única manera que podamos conseguir los logros. El esfuerzo cuando estoy cansado, cuando no quiero y estoy cansado. La constancia, ser constantes, como decía el pastor Juvenal, leer, 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 leer. Y el sacrificio. Cuando no quiero saber nada de nada, tengo mil cosas en mi cabeza, sacrificio. Algo tengo que sacrificar de mis cosas para poder traer la palabra a ese ratito y conectarme con el Señor a través de la palabra. Amén. Vamos a orar. Pastor Juvenal, por favor, ¿usted podría orar para ya ir terminando? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por ponernos en esta instancia soberanamente, Señor, creyendo de que tú estás induciéndonos, llevándonos, Señor Jesús, amonestándonos, Señor, a abrir nuestra boca, Señor Jesús, y llevar el mensaje, predicar, enseñar. ¿A cuántos de nosotros nos usarás a través de los mensajes para alentar a la gente, para consolarla, para curar heridas, para levantarla, para llevarle el evangelio, para redimirlas a través del mensaje de Jesucristo? No a través de nosotros, a través del mensaje de la palabra, Señor. Sorpréndenos en el estudio de la Escritura, sorpréndenos en la intimidad, déjanos ver tu gloria como Isaías vio la gloria soberana, poderosa, y cuando vio esa gloria, pudo decir, heme aquí. Señor, convéncenos de la necesidad, Señor, que tenemos, Dios del cielo, de poder escudriñar las Escrituras para poder hablar acerca de las verdades que están en la palabra, Señor amado. Y no otra cosa, Señor. Usa a estos jóvenes que el día de mañana serán nuestros predicadores cuando ya no podamos hablar nosotros. Ellos instruirán, ellos llevarán generaciones, gente, los escucharán, Señor amado. Gracias, Dios mío, por permitirnos estar en esta instancia de estudio, por poder entregar esta información, Señor Jesucristo, a los jóvenes, para que ellos el día de mañana sean inquietados por ti y puedan recibir esta responsabilidad, Dios del cielo, de llevar esta palabra. Bendice la vida de todos los que se han conectado a este humilde y sencillo estudio, Señor Jesucristo, de predicaciones positivas. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Gracias a estimados, todos. el Bendiciones. Señor les bendiga. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. Cuídense. Les Nos vemos. amamos. Chao, Que chao. estén bien. Muchas gracias por la Besitos. palabra. Chao, Les amo a chao. todos. Chao, chao. Chao, chao.